justamente nuestra idea es, y yo leí también sobre un extracto de su libro de la política criminal, en donde usted aborda también aspectos del derecho penal del enemigo, y ya también sé cuál es su posición al respecto de la teoría jacobsiana. Entonces, sí estoy en esa órbita contextualizado, pero por supuesto su intervención es muy relevante para mi tesis. Bien, comenzando con la primera pregunta, respecto al punitivismo, el artículo 59 del Código Orgánico Integral Penal establece una acumulación de penas que puede ser hasta 40 años, ¿no? Haciendo una diferencia quizás entre diferentes estados. ¿Usted considera que este precepto normativo es muy punitivista o simplemente está tipificado y muchas veces no se aplican estos 40 años o sería producto de un derecho penal simbólico? Más o menos esa sería la pregunta, la primera pregunta, doctor. De acuerdo. A ver, no es tan derecho penal simbólico, que es lo que yo comentaba. Es una teoría del profesor alemán Winfried Hassemer, falleció hace 3 o 4 años. Era un jurista extraordinario. Y lo que decía en el fondo Winfried Hassemer sobre el derecho penal simbólico es que hay muchas disposiciones en el ámbito punitivo penal que no se cumplen. Entonces decía, por eso el derecho penal simbólico está allí, pero no se cumple. Y por eso yo empecé contestando y diciéndole, no, yo dudaría que sea solamente derecho penal simbólico. No son muchos los casos, pero sí los hay. A veces, sí, en delitos execrables, asesinatos, a veces en casos de delitos sexuales, que por supuesto son de enorme repudio. Por eso en el Ecuador excepcionalmente sí se han llegado a penas de 30 años, 35 años. Me parece que por ahí debe haber alguna de 40 años. Pero yo que he dedicado toda mi vida al ámbito penal, criminológico y de política criminal, puedo decir con conocimiento suficiente, hace 30 o 40 años, el máximo de la condena era de hasta 16 años. Y yo sigo diciendo lo siguiente, llegar a determinar de qué debe depender la imposición de una pena alta. Para mí, básicamente, de la gravedad del bien jurídico que se lesiona. Básicamente eso. Los tiempos cambiaron y una política criminal, porque la política criminal, ¿qué es? Es parte de la política del Estado. Y se ha creído que una buena política criminal, porque como yo hago criminología también, ¿para qué nos sirve la criminología? Para estudiar los factores desencadenantes de la criminalidad. Y frente a eso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, aumenta la criminalidad de drogas, aumenta la criminalidad violenta, los sicariatos, aumenta las violaciones, etc. La gran inquietud que surge, bueno, ¿y cuál es la respuesta? Por eso surge desde el ámbito de la política criminal encontrar una respuesta racionalmente adecuada. Lo que pasa es que la conmoción por la gravedad de los delitos lleva inequívocamente a que se crea que va a disminuir la tasa de criminalidad aumentando el monto de las penas. Primero, si es una expresión de un exacerbado punitivismo, porque antes no tuvimos esa pena, pero tampoco es tan simbólico porque sí se la aplica aunque fuera de manera excepcional. Sobre esto, miren, lo que yo aconsejo, y también se aconseja desde la academia, es tratar de evitar consultas en el ámbito del monto de la pena. Porque si usted pregunta a alguien y le dice, oiga, ¿usted qué pensaría de un violador múltiple? ¿Qué pensaría usted de un asesino serial? Y la primera respuesta casi instintiva es la pena de muerte. No obstante que en ambos casos podríamos estar ante personas que sí cometen delitos, pero que son inimputables porque no tienen capacidad de entender o de querer, que es uno de los temas que está consignado aquí, en cuanto a lo que hoy se empieza nuevamente a discutir, el tema de la sentencia o de la pena indeterminada al cual nos podemos referir. Pero en principio es un reflejo del punitivismo de las últimas décadas. Casi todos los países van en esa línea. Entonces no es solamente una excepción en Ecuador, pero también en el fondo, por los pocos momentos que se aplica,
entra también en el campo del derecho penal simbólico. Ahí estaría más o menos redondeada la respuesta a la primera inquietud. Ya. En torno a usted abarcó en política criminal, ante estas muertes violentas, que no se sabe si que es sicariato o si es un asesinato, porque eso se determina posterior a una sentencia, ¿no? Se tomó la iniciativa de emitir esta política criminal que limita el tránsito de dos personas en una misma moto para contrarrestar todas estas muertes violentas. Y esto en afán de la opinión pública, ¿no? De la comunidad, manifestar que siempre se cometen estos tipos de delitos usando de medio de transporte una moto. Entonces, por eso se limitó esto. ¿Usted qué considera que esto sí es o no un clamor o una respuesta del derecho penal simbólico al clamor que hace la opinión pública? Ya, lo que pasa es que en este tema hay una alta incidencia en los procesos de criminalización que deviene de los sectores de la comunicación. Un querido amigo mío, el profesor Alessandro Barata, él se refería a los procesos de criminalización primaria, que es el momento en el que se dicta la ley. Que yo también lo recojo. Se vuelven a publicar mis trabajos hace poco de criminología crítica, derecho penal crítico y política criminal y drogas. Entonces, y ahí yo retomo algunas ideas del profesor Barata, que era mi amigo de paso, que falleció hace algunos años. Él es el fundador de la criminología crítica. No era el único, pero era el gran fundador. Ahí ha estado Raúl Zaffaroni, Lolita Níjar de Castro, Tamar Pitch de Italia, y una cantidad impresionante de amigos. Pero una vez que se dicta la ley, entramos al proceso de criminalización secundaria. Es decir, cómo se la va a aplicar, a quiénes y en qué circunstancias. Entonces, se ha creído que un proceso de política criminal que puede ser entre preventivo y disuasivo puede ser o pudiese ser la restricción para que un vehículo liviano como una motocicleta solamente pueda ser conducida por una persona. Pero aquí hay que tener presente, una motocicleta incluso es una herramienta de trabajo, es una herramienta de transporte. Uno ve, depende de dónde viva, la penosa realidad de todos los días. A veces, el padre de familia maneja una motito que de paso barata. A veces, en el asiento de atrás va la cónyuge o la compañera. A veces, aunque fuese indebido y hay la asunción de un riesgo, pero a veces se pone incluso un niño en medio de la motito para llevarlo a la escuela. Hay que tomar en cuenta ese aspecto muy sensible. Eso entra en el campo del derecho penal simbólico. Sí, hay una propuesta de la alcaldía incluso que los cascos de la alcaldía de Guayaquil, los cascos tengan un número reflexivo, etcétera. Pudiese ayudar. Sí, puede ayudar, pero hay que tener presente que una moto es una herramienta de trabajo también. Entonces, cuidado, allí se está criminalizando la pobreza, como dice un notable jurista también, que mi amigo Elías Carranza, fue director de la Nueva Naciones Unidas, yo me he ocurrido algunas veces invitado cuando estaba Elías y cuando estaba Raúl Zaffaroni. Entonces, ahora, como mecanismo de prevención, funciona, sí, puede ser disuasivo también, pero hay un costo social. Es una herramienta de transportación, precisamente para las clases de menos recursos. Yo, en lo personal, estoy en desacuerdo y creo que lo que debe existir es un control estricto de la policía, porque si yo hablo con el conocimiento de una realidad, yo de paso nací cuando era la provincia, la península de Santa Elena, yo nací en Salinas, yo soy peninsular, ahora la provincia, y el índice de criminalidad también ha aumentado. Mi mamá, gracias a Dios, vive, cumplió 90 años, está en la libertad. Pero si hay un incremento de la criminalidad de contenido violento, también, es lo que yo sigo diciéndole con cariño a la península. Pero ojo, frente al nivel de criminalidad que hay en Guayaquil, en la zona 8, son más de 700 muertes de contenido violento que tienen dos factores desencadenantes de la criminalidad, que no lo va a paliar con la restricción de las motos.
Porque los delincuentes andan en carro de alta gama, veo que una captiva del año, que probablemente se la robaron, le sacan las placas y están asaltando los municipios. Y utilizan hasta rifle de asalto. Nadie va a llevar un rifle de asalto con una moto. O sea, eso me parece ridículo. Bien, De muy eso que bien. yo estoy en desacuerdo en esa línea. Sí. Tema de control policial. En el contexto de pandemia, doctor, se incrementó o se puso de manifiesto los casos de corrupción en el sentido de contratación pública, en los sobreprecios. Es uno de esos casos está de la mascarilla. Siempre los medios de comunicación lo pusieron de manifiesto y la gente se puso ese estereotipo, ¿no? Se puso en manifiesto este tipo de delitos. Y entonces, ¿qué hizo la Asamblea Nacional en respuesta a esto? En la reforma anticorrupción de fecha 17 de febrero de 2021, se tipificó o se creó esta tipicidad del delito de sobreprecios en la contratación pública. Pero hay que tener en cuenta que estas conductas ya se encontraban subsumidas ya en el tipo penal del peculado. Inclusive en el famoso caso de la mascarilla, a las personas se lo sentenciaron bajo este delito. Entonces, ¿usted considera en ese sentido necesaria esta desmembramiento de esta conducta para hacerle un tipo penal independiente? ¿Qué considera en ese sentido? No, no era necesario. Lo que pasa es que la Asamblea del Ecuador, y la anterior, que yo creo que son el segmento de la administración pública, no sé si calificarlo como despreciable o repudiable, por lo inoperante y por lo corrupto, porque la propia Asamblea en algún momento son otro tipo de corrupción. En la época del presidente Lenín Moreno y la misma ministra de Gobierno, María Paula Romo, ella brillante, sin duda, una gran mujer, sin duda. Pero para evitar la censura, ellas negociaron entregando los hospitales. Entonces, ¿con qué cara una asamblea puede hablar de una línea anticorrupción? Eso es una mentira. Y lo otro, algo muy importante. A ver, se consiguió en un momento dado que pase de agache una ley económica ya en la actual asamblea, simplemente por el transcurso del tiempo, a cambio de negociar que no haya la muerte cruzada por allí. Y ahora se acaba de negociar para que no se destituya al presidente. Que 80 votos es bastante, pero igual. Entonces, cuidado, estemos a puerta de una nueva negociación de hospitales, porque la asamblea tiene un pésimo y repésimo precedente. Entonces, no era necesario. Y ahí funciona de la mano con lo que dicen los medios de comunicación, lo que en el ámbito de la criminología crítica ya hoy mucho más modernizada. Hablamos también de lawfare, que es una suerte de guerra jurídica, donde están los medios de comunicación coludidos. Entonces, quieren solucionar el problema del sobreprecio de la mascarilla, cuando lo que no ha habido es un control, donde han fallado los mecanismos de control que depende el tema de contratación pública de la Contraloría General del Estado. Pero ¿qué se puede pensar? Yo cuando converso con amigos, más que aquí en el exterior, ¿qué se puede pensar? Un ex contralor tratado como delincuente en Estados Unidos, con una fortuna incalculable, que no le va a servir ni en el infierno porque le van a decomisar. Y ahora veo, yo incluso vi el ridículo del procurador, quiere hacer parte. Si ese no es un dinero que Poli se le robó al Estado, sino que recibió de Odebrecht, que ya ha dejado de hacer el ridículo el procurador ahora. Quiere ser parte, ni bola le para. Y el otro después de Poli, el sucesor de él, Celi, pues. Entonces, con esos órganos de control putrefacto, ¿qué control de precios puede haber en el país? Ninguno. Allí sí es oportuno que haya un buen contralor, que alguna vez el país lo tuvo en época de Jaime Reloj, ustedes son muy jóvenes, sí. Hugo Ordóñez Espinosa, el cuencano, incorruptible. Otro contralor, aún en época de Cordero, Marcelo Merlo Jaramillo, con un fiscal general en su momento como Edmundo Durán Díaz, estamos hablando de gente incorruptible. Ahí sí debe funcionar. Buen contralor,
y un buen fiscal general del Estado. Sin eso, esto sí es un saludo a la bandera. Y además está allí el delito de peculado. Allí, pues, allí funciona, yo digo gráficamente, así como hay un derecho penal del enemigo al que nos podemos referir en el momento que ustedes quieran, porque yo tengo incluso escrito sobre el tema, y yo sostengo que también hay un derecho penal para los amigos. En el proceso de criminalización secundaria, que decía Alessandro Barata, hay un proceso de criminalización secundaria positivo a quien le cae el hacha y uno negativo a quien no le cae. No le cae, ¿por qué? Porque se trata de los amigos del gobierno de turno. Lo que dijo Edwin Sutherland en 1948-49, delincuencia de cuello blanco, es una realidad. Se refería al sistema norteamericano, pues no descubrió nada. Tuvo el valor de decir, oiga, estas grandes empresas transnacionales y nacionales son grandes evasoras de impuestos en Estados Unidos. Lo dijo, se han sancionado, se buscan mecanismos de reparación porque se trata de personas jurídicas, es decir, la responsabilidad allí no es de ahora. Pero existe delincuencia de cuello blanco, sí, y sobre eso quiero aclarar algo que es lo necesariamente imprescindible. La delincuencia de cuello blanco tiene la característica de la impunidad. ¿Y quién es el delincuente de cuello blanco? El que hace un ejercicio abusivo del poder político, social o económico. Cuando se dice, cayó un delincuente de cuello blanco, yo digo, si es que está siendo penalizado, es un falso delincuente de cuello blanco. El verdadero es siempre impune. Y aquí hay, en este tema de la mascarilla y sobreprecio, hay una altísima dosis de delincuencia de cuello blanco. Unos que nunca van a caer, porque el señor Estado, cualquiera que sea el gobierno, termina pagando de los favores. Y la factura se la pasan al consumidor, sin duda. Bien, muy bien. Una cuarta pregunta abarca acerca de las garantías penitenciarias del régimen semiabierto y el régimen abierto, ¿no? Que están identificadas en el 698 y en el 699, pero tiene sus excepcionalidades y ahí se prohíbe el acceso a estas garantías penitenciarias en ciertos delitos, y ahí hay una gama de delitos. Entonces están delitos fuertes y están también delitos como el abigeato con resultado de muerte o el robo con resultado de muerte. ¿Qué considera usted en ese sentido, que se está limitando o no esta garantía penitenciaria? Tuve una entrevista con un fiscal y lo que me supo manifestar, sin mucho detalle, que en este caso se debería considerar no el tipo penal o la conducta que comete, sino a la persona que comete, ya viendo, evaluando la psicología y aspectos relativos a ello. ¿Qué considera en ese sentido usted de esas excepciones? Lo último de la persona es regresar a una época proscrita del derecho penal, que es el derecho penal de autor. No se puede alguien condenar porque no es que es feo, tiene marcas, que tiene tatuajes, etc. No. Para los que creen en los reyes, que como dice mi amigo Raúl Zaffaroni, eso es una gran mentira. Pero están constitucionalizados. Rehabilitación, redactar, resocializar, reinsertar y todos los reyes que usted quiera. No se cumplen. Es una gran mentira. Para mí, la pena es retributiva. ¿En función de qué? El monto de la pena al que me refería hace un momento se impone en razón de la gravedad del delito. Es por retribución. Como decía un querido amigo mío, el doctor Jorge Zavala Vaquerizo, la pena, ¿qué es? Un mal por un mal causado. El monto del mal ya depende de la gravedad del delito. Puede que dependa de la actitud de fiscales como el consultado o de jueces también. Pero es que, ¿cómo se trata de educar a una persona para que viva en libertad, privándolo de la libertad? Por eso es que uno de las genialidades que tiene el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, como yo le digo a Raúl, y le digo a Raúl por el cariño, mi hermano mayor, porque es un poco mayor que yo, es como tratar de enseñarle, dice Raúl, a jugar fútbol a una persona en un ascensor. No, usted le enseña a jugar fútbol en la cancha. Entonces dice Raúl, ¿cómo se quiere a una persona educarlo para que viva en libertad, privándolo de la libertad? Entonces, si ya no tiene ninguna opción, no tiene estos beneficios que en ese ámbito, claro, son pocos los que votan,
Y por eso nadie ha reclamado la inconstitucionalidad, que tiene algunos aspectos, pero entre otros, esa parte del Código Orgánico Integral Penal. Porque, primero, hace algunos años había el beneficio de la ley del 2x1, ¿ya? Y luego había beneficio de semilibertad, de libertad anticipada, que era de mayor favorabilidad para, ahora le llame PPL, ponle el nombre que usted quiera, a un preso en la cárcel ecuatoriana. Pues bien, ¿qué pasó con el Código Orgánico Integral Penal? Se endureció el régimen. Primero, desaparece la ley del 2x1. Ojo, mire, la constitución nuestra, que es una excelente constitución, pero como dice bien otro querido profesor, como es Luis Ferrajoli, esta constitución es garantista, sí, pero recuerde usted que cuando aumenta la criminalidad le quieren echar la culpa a la constitución. Y eso lo dice la izquierda y la derecha. Exceso de garantismo, hipergarantismo, es una torpeza. Cuando yo estaba en algún foro con el profesor Ferrajoli y él dice, ¿qué es el garantismo? Es hablar de los derechos humanos, no es otra cosa. Pues. Y entonces, la culpa la tiene la Constitución. ¿No? Mire, Naciones Unidas cada 5 años van los grandes expertos, los sabios, y dicen que hay que atender para tratar de mejorar y combatir los factores que alimentan la criminalidad. ¿Qué tiene que atender? A salud, a educación, a trabajo y a vivienda. Esas son las 4 patas de la mesa. Hay países como Singapur, que tenía un nivel de corrupción altísimo, y es un ejemplo, cómo ha bajado el nivel de criminalidad, porque mejoró la capacidad productiva, tiene trabajo, tiene asistencia hospitalaria, hay educación, hay vivienda, y además una severa política anticorrupción. Ese es el milagro de Singapur. Entonces, pretender que con esta restricción, yo la gran pregunta que le haría a quienes siguen sosteniendo que son medidas de política criminal adecuadas, ¿qué van a ganar con eso? Sacarle un tiempo mayor de circulación, sí, pero definitivamente el interno, que no es una persona que está esculpida en piedra, que es una persona de carne y hueso, va a sentir el impacto que produce la depreciación de su derecho a tratar de reinsertarse para los que crean en la reinserción. Por eso es que el profesor Zaffaroni, que es un sabio en muchas cosas, Raúl construye la teoría agnóstica de la pena, que sugiero que hay que revisarla. Así como el profesor Basigalupo, don Enrique, que también es extraordinario, habla sobre la pena natural. ¿Ya? Y sobre la teoría agnóstica de la pena, ¿cómo se sintetiza? Dice Raúl, yo no sé para qué sirve la pena. No sé. Porque no sirve para esas declaraciones constitucionales que ahí, como dice Ferrajoli, esas grandes constituciones llenas de garantías, cuando no se cumplen, estamos en un evento y digo, cuando no se cumplen, esas constituciones, esas garantías son constituciones de papel. Yo le agrego papel higiénico. Eso es. No se cumplen, se vulneran, llenos de garantías. Entonces, ¿qué pasa? Raúl piensa en la teoría gnóstica. ¿Por qué? No se sabe para qué sirve la pena, pero está allí. Está allí. ¿Y qué ha pasado a lo largo? Y en la última publicación mía y en mi página web pueden encontrar un arsenal, y yo tengo más de 260 videos también en YouTube, de política criminal, criminología, sistema penitenciario, tema de drogas, tema de violencia, etcétera. Aparte de mi libro, yo, gracias al de arriba que creo en él, con fervor, yo he llegado ya a 57 libros publicados entre Argentina, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Y hay uno más que está saliendo en México. Entonces, a lo largo de la vida, aprendí muchas cosas, entre otras que la cárcel, no solo la ecuatoriana, otras cárceles parecidas a esa, no van a rehabilitar a nadie. ¿Alguien se puede encontrar un mecanismo de respuesta? Puede que sí. Pero fíjense, gravísimo error, las tendencias de Naciones Unidas y la regla Mandela sostienen que debe haber cárceles pequeñas. Y en los 2 últimos años, 2021 y 2022, hay más de 500 muertos en las cárceles ecuatorianas.
¿ya? Y aquí es importante recordar lo que vengo sosteniendo. Hay dos factores desencadenantes de la criminalidad violenta que está en la cárcel y que está en las calles. El tráfico de drogas ilegales y el tráfico y no control de armas. Las armas vienen por la frontera con el Perú, no hay control, no se puede hacer en frontera ningún mecanismo de prevención. Y en la otra frontera con Colombia ingresa la droga. El presidente se da golpes de pecho y dice, este año vamos a romper el récord. Sí, yo no sé si el presidente no tiene asesores o son tan torpes que no le dicen, oiga, la droga que se incauta es el 10 o el 15% de la droga que se fue. Pues. Cuando en el año 2021 se incautaron 210 toneladas de cocaína, si usted es generoso y le pone el 20%, significa que había 1.000 toneladas, se fueron 800. ¿Por qué? Y esto refleja el tema de la cárcel. ¿Por qué? Porque una tonelada de cocaína en Estados Unidos cuesta 25 millones de dólares y en Europa cuesta 60, un promedio de 40 millones. Claro, el presidente dice 200 toneladas. Sí, claro, 200 toneladas son 8.000 millones de dólares. Una cantidad gigante. Colombia tiene 7 bases militares. Puede controlar la producción cocainera, no, sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo y Ecuador el principal exportador de cocaína del mundo. La BBC de Londres dice Ecuador la autopista de la cocaína. Entonces, Estados Unidos fue el presidente y habló de plan Ecuador, ya se olvidó, porque nadie le paró bola. Porque los asesores no le dicen que el plan Colombia costó en 20 años 20.000 millones de dólares y Colombia sigue siendo la gran productora de cocaína porque Estados Unidos consume al año 400 toneladas de cocaína. ¿Ya? Estas son realidades. Entonces, aquí tratamos de solucionar de alguna forma el problema, limitando el régimen abierto o semiabierto. Eso en el fondo es criminalizar también la pobreza, cuando los mecanismos de política criminal están en otro lado y no están en el sistema penitenciario, que es inconstitucional. Porque este sistema, ¿qué dice la Constitución? Ve el artículo 11. Y son normas de derecho constitucional. Toda propuesta de reforma tiene que ser progresiva. ¿Qué es lo progresivo? Lo que es a favor. Y estas propuestas son regresivas, son inconstitucionales. ¿Y por qué nadie plantea la inconstitucionalidad? Claro, porque se trata de los presos, se trata de los delincuentes que están en la cárcel. Esa yo creo que es la respuesta necesarísima. Sí, sí, muy bien. Y esa respuesta también ya dio contestación a la última. La verdad que me ha ilustrado demasiado este doctor. Yo ya comprendo también su posición respecto a la custodia de seguridad. No puede existir una rehabilitación social. No es nuevo el tema de la seguridad, por si acaso. Sobre esto yo coincido con lo que dice Roberto Frones. Yo tengo el privilegio de haber conocido al profesor Gunter Jacob. Tengo algunas fotos con él en mi oficina del año 2005 en un congreso mundial. Pero ojo, como dice Raúl Zaffaroni, el profesor Gunter Jacob, él no se inventó el derecho penal del enemigo. Siempre estuvo allí. El derecho del nacionalsocialismo alemán estuvo allí, el Código Rocco de Italia estuvo allí. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Don Luis Jiménez Azúa, para mí, el más grande importante, el más importante penalista del mundo hispanoparlante. ¿Quién es don Luis Jiménez Azúa? La tesis doctoral de don Luis Jiménez Azúa de 1918, él estudió en Alemania con el profesor von List, pero la sentencia de Jiménez Azúa, ¿cómo se llama el profesor Jiménez Azúa? La sentencia indeterminada. Hace 100 años planteó en su tesis doctoral. ¿Qué pasa qué es lo que se ha retomado ahora en Alemania y en España? Le pone 20 años, el tiempo que usted quiera. Y cuando llega el momento de ponerlo en libertad, es una bomba de tiempo porque esa persona se ha deteriorado más. Si es un asesino múltiple, es un violador serial. Y la gran pregunta que surge hoy de la política criminal es, si lo ponemos libre, ¿quién asegura que no va a volver a matar o a violar? Nadie. Por eso es que hoy está surgiendo la discusión, si no será bueno, al tiempo de ponerlo en libertad, si esta persona es una bomba de tiempo, imponerle una medida de seguridad, que vendría a ser en el fondo una forma de sentencia indeterminada. La custodia de seguridad en lo personal, yo sostengo que es importante, que debe ser estudiada, que debe ser debatida.
Si usted le pone 15 años, cumple los 15 años y va a la calle, porque cumplió los 15 años va a dejar de matar o de violar. No, porque hay una equivocación. Se lo juzgó equivocadamente con personas con capacidad de culpabilidad, con haber sido juzgado como inimputable. Si no tenía capacidad de culpabilidad, pero sí capacidad para cometer delitos, ¿cuál era la respuesta? La medida de seguridad y no la pena. ¿Cuánto dura la medida de seguridad? Puede ser indeterminada, todo el tiempo que sea necesario. Si nunca es rehabilitado mentalmente, se quedará de por vida en la cárcel. Esa es la respuesta al tema de la medida de seguridad. Muy bien, agradecido.